Entonces vemos aquí en este capítulo 6, versículo 15, donde el apóstol Pablo dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora bien, si los pies de un soldado no están bien protegidos, el soldado está en una situación de vulnerabilidad, porque cuando un soldado puede pisar firme, los pies firmes le permiten a un soldado avanzar y en cualquier terreno, y los pies son importantes, ya vamos a decir en términos físicos. Después vamos a ver qué aplicación podemos darle ya de carácter espiritual a estas palabras que está usando el apóstol Pablo, y cuando él toma como ilustración todo la indumentaria y las armas que usaban los soldados en su tiempo. Pero es importante que consideremos también, que tomemos en cuenta que los pies son el apoyo del resto del cuerpo, ¿no? Sin pies firmes, pues una persona cae. Y los pies son tan importantes en un ejército regular que, por lo general, yo recuerdo que muchas personas no cumplían servicio militar cuando, después de hacerle el examen físico, los médicos llegaban a la conclusión de que la persona tenía lo que denominan un pie plano. Entonces un soldado, una persona con pie plano era descartada, porque los soldados tienen que pasar mucho tiempo de guardia, mucho tiempo de pie, marchando, entrenando, en fin. Y una persona con pie plano no puede resistir todo el esfuerzo, y se vendría a constituir más bien en una debilidad para el soldado, porque no serían capaces de permanecer por largos periodos de tiempo y enfrentar todo lo que los pies generalmente de un soldado tienen que soportar. Pero quiero hacer notar aquí que el apóstol dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y usa esa palabra, apresto. Y el apresto, yo me acuerdo que había un comercial que hablaba de un almidón que venía en un spray y que era recomendado para planchar. Y eso es básicamente un apresto, ¿no? Porque un apresto es algo que da consistencia, básicamente. Porque cuando se le aplica, por ejemplo, el almidón a una camisa o a una pieza, una prenda de vestir que se va a planchar, eso le da firmeza y al mismo tiempo le da cierta protección a las fibras, no le da consistencia. Entonces, apresto también se refiere a cuando se hacen preparativos que sean necesarios para prevenir algo, para armar algo, para equipar. Es un tratamiento aplicado generalmente, como ya dije, también a las telas, con la intención de dotarlas de firmeza, de lustre, de protección. Entonces, en el contexto bíblico, si el apresto es algo que va a servir para equipar o para prevenir o armar, entonces cuando se habla de calzado los pies con el apresto, entonces es algo que el soldado se coloca y le va a dar firmeza y le va a dar cierta protección para poder cumplir con sus funciones como soldado de una manera más efectiva. Los soldados romanos usaban unas sandalias especiales, ¿no? Esas sandalias le permitían al soldado no solamente proteger sus pies, porque los campos de batalla eran terrenos escarpados, pedregosos, a veces tenían que ir por lugares húmedos con mucho barro, de manera que los estrategas militares romanos
buscaron que los soldados tuvieran un calzado, unas sandalias que eran como unas botas, pero no totalmente cerradas, que les permitían a ellos poder avanzar aún en esos terrenos con pie firme, ¿no? Y ese calzado le permitía también avanzar con confianza, aún en terrenos escarpados, como ya dije, pedregosos, ¿no? Entonces ellos usaban generalmente unas sandalias con una planta gruesa, y ellos se dieron cuenta que sí, porque a veces iban por terrenos que tenían mucho limo o estaban resbalosos. Entonces le diseñaron un tipo de sandalias que tenían piezas de metal, como ver unos clavos. Ustedes saben que, por ejemplo, las personas que escalan, los escaladores que van a lugares donde hay hielo, donde hay glaciares, generalmente usan unas piezas que van adaptadas a los zapatos, y esas piezas tienen metal, tienen unas púas que permiten que ellos puedan caminar por el hielo sin que se resbalen. O sea, ese es un apresto que les permite a ellos avanzar con firmeza y con seguridad. También recuerdo que en este momento que generalmente los corredores, los atletas profesionales, los corredores de alta velocidad, usan unos zapatos que generalmente tienen unas púas en la parte delantera de la planta, y eso les da más agarre, más firmeza cuando ellos van a correr. Lo mismo sucede con los jugadores de fútbol. Los zapatos, pues para los jugadores de fútbol o de béisbol, generalmente tienen unas piezas que les permiten tener un mayor agarre cuando ellos están ejerciendo sus funciones. Los soldados romanos entonces utilizaban este tipo de calzado porque les daba agarre, les mejoraba el balance y les aportaba estabilidad. Y al mismo tiempo, eso era importante como elemento de protección durante la batalla. Ahora, esto tiene obviamente una aplicación espiritual, como ya dije. No era la idea del apóstol Pablo dar solamente una información, introducir allí una información que no tuviera ningún sentido espiritual. Pero podemos decir que de forma así figurada los pies están relacionados en la Biblia con la conducta. El camino, cuando se habla del camino, muchas veces que la persona anda por un camino, por ejemplo, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El camino representa la vida de una persona, ¿no? Un trayecto a lo largo de su vida, el trayecto que recorre a lo largo de su vida. Y los pies es esa persona moviéndose a lo largo de su vida. Y los pies, como dije, están relacionados con la conducta. ¿Cómo ha caminado esa persona? ¿Cómo ha sido su conducta en relación con Dios y en relación con el prójimo? Ahora, el apóstol dice que debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Salmo 119, verso 101 dice: de todo mal camino contuve mi pie para guardar tu palabra. Entonces, los cristianos también andamos en un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Entonces, andar en Cristo es caminar de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Entonces, los cristianos tenemos que caminar de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, el camino del cristiano no es un camino fácil, es un camino difícil, es un camino estrecho, y en ese camino hay oposición del enemigo. El enemigo nos pone trampas, siempre estamos expuestos a ser engañados con falsas doctrinas, con dudas, con tentaciones diversas. Y si nuestra vida
no está equipada con la protección adecuada, vamos a tener muchas dificultades, ¿no? Y lo que nos da protección y lo que nos da estabilidad, porque si la finalidad del calzado, hoy en día en los ejércitos modernos, pues los soldados de ejércitos bien constituidos y profesionales, generalmente usan un tipo de calzado, de bota, que les protege, ¿ve? Y eso lo vemos nosotros en diferentes ámbitos, en una empresa, o los trabajadores de la construcción, los trabajadores que trabajan en lugares donde hay riesgo de que puedan lastimarse sus pies, generalmente usan un tipo de calzado con una protección que se les dice zapatos de seguridad, y que les van a liberar de poder salir lastimados. Y muchos de esos calzados, por ejemplo, los que trabajan en zonas en talleres, en lugares donde se manejan lubricantes y cosas como esas, pues se usan calzados que son antirresbalantes. Entonces el Evangelio viene a ser para los cristianos la protección, lo que le da estabilidad a través del camino que tiene que recorrer en su vida. Si nuestra vida no está bien equipada o bien fundamentada en la palabra de Dios, entonces nosotros caemos o tenemos el riesgo de sucumbir, de caer ante los problemas de la vida. Bueno, hay muchos creyentes que resbalan y caen, y la razón por la que un creyente resbala y cae es porque su vida no está afianzada en el Evangelio de Cristo. Y a veces no es falta de información, no es falta de conocimiento, no es falta de que no se conozca la doctrina y que no se conozca la palabra de Dios. Ese no es el problema. El problema es que no se obedece. La falta de obediencia es, lógicamente, lo que pone a un creyente en riesgo de caer, de resbalar. Ahora, cuando el Evangelio es la base de nuestras convicciones y de nuestra conducta, entonces nosotros tenemos estabilidad. Tenemos estabilidad para no caer. Porque el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, es la que nos provee el balance, el equilibrio, y protege nuestras mentes, protege nuestros corazones, protege nuestros labios para que no hablemos lo que no conviene, protege nuestros oídos para que cuando escuchemos algo que es contrario a la palabra de Dios o que no conviene a nuestra vida espiritual y que puede afectar nuestra relación con Dios, nosotros seamos capaces de tener el criterio para decir esto no me conviene o esto no es de Dios. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y la cita completa de lo que el apóstol Pablo dice es: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, el Evangelio, si un apresto aplicado a una ropa lo protege, el Evangelio aplicado a nuestra vida, es decir, cuando nosotros vivimos el Evangelio nos protege. Pero dice que es el Evangelio de la paz. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los pies, o son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Buenas nuevas, y sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. El evangelio es la buena nueva. Entonces, el que lleva las buenas nuevas dice que sus pies son hermosos. De manera que pienso yo que esto está asociado con la responsabilidad o con el llamado que tenemos todos los creyentes a comunicar esas buenas nuevas, a transmitir esas buenas nuevas, a compartir, a esparcir las buenas nuevas. Dice: el que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie
del mal. Esas buenas nuevas nos permiten caminar en rectitud, sin desviarnos de la verdad, sin irnos a extremos innecesarios que no edifican y que muchas veces se vienen a constituir en cargas para muchos de nosotros. Y en el caso de los ministros, cuando los ministros atan cargas, como dijo el Señor, y las ponen sobre los hombros de los hombres, entonces caminar se hace más difícil. Ahora, añade el apóstol Pablo, y comenta un poquito acerca de esto, que dice, el evangelio de la paz, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque por medio de él, pienso yo, habla de paz, porque por medio de ese evangelio es como nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Y nosotros tenemos que decirle a aquellos que tengamos la oportunidad de hacerlo, que ellos pueden reconciliarse con Dios. Que el mensaje del evangelio no es un mensaje de condenación, es un mensaje de reconciliación. Pero es una reconciliación sobre la base de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Porque no podemos reconciliarnos con Dios en nuestros propios términos, poniendo nuestras propias condiciones. La reconciliación con Dios se logra sobre la base de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. De manera que no podemos nosotros añadir, ni inventar, ni quitar, sino que tenemos sencillamente en humildad sujetarnos a lo que Dios dice. El problema con muchas personas y con el mundo es que el mundo quiere que Dios se adapte a lo que el mundo quiere. Muchas personas quieren que Dios se adapte a ellos y no funciona así la cosa. Nosotros tenemos que adaptarnos a Dios. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, dice Jesús, la paz, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y tenemos que nosotros comunicar, porque somos soldados del Señor, que el Evangelio nos da paz, que el Evangelio nos trae la paz a través de la reconciliación con Dios en Jesucristo. Juan 16:33 dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses 4:6-9 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y la paz de Dios estará en vuestros corazones. Finalmente, Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, queda claro que el Evangelio es para nosotros, para los creyentes, para los que se refugian en el Señor, es paz. Entonces tenemos nosotros que tener eso como base que nos da estabilidad. De la misma manera como los pies le dan estabilidad al cuerpo. Entonces, el tronco, y hablamos ya de la coraza que protege los órganos vitales, protege el corazón, en fin. Entonces, de la misma manera, ese tronco que descansa sobre las piernas, y las piernas a su vez sobre los pies,
van a tener estabilidad. Nuestro corazón, nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestra mente van a tener estabilidad cuando nosotros basemos lo que hacemos, lo que decimos, la manera como vivimos en el Evangelio de Cristo. Luego dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice la palabra de Dios que nosotros no andamos por vista, no dependemos de lo que vemos, sino por fe. Por fe andamos y por fe nos movemos. La vida del cristiano no puede depender de las emociones. Y es evidente que hay muchos creyentes cuyo estado de ánimo depende de lo que sienten, de sus emociones. Si van a la iglesia o van a un servicio o escuchan una canción y sienten algo, para ellos es bendición. Si no sienten algo, entonces no fue de bendición. Pero no puede ser eso, no podemos vivir de las emociones, porque las emociones en los seres humanos son demasiado inestables. Nosotros tenemos que andar por fe. Dios no nos mandó a sentir, Dios nos mandó a creer. Es verdad que no podemos disociar las emociones de lo que somos, porque las emociones forman parte de nosotros, los seres humanos. Tenemos emociones, Dios nos creó con emociones, pero las emociones no son un buen fundamento. La fe, lo que creemos, es un fundamento firme. Por eso es la recomendación aquí: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno vienen de diferentes formas. Hemos mencionado algunos. Los ataques que recibimos, las falsas doctrinas, las dudas. El enemigo trata de persuadirnos a veces de que Dios nos abandonó, de que Jesucristo todavía no viene. O sea, de tantas cosas, de que si hay partes de la Biblia que no corresponden a la palabra inspirada, que no son inspiradas, debemos cuidarnos de todo eso. Hace tiempo me escribía una persona y me decía que ponía en duda lo que decía aquí la Escritura, porque eso lo dijo Pablo. Entonces, si fuéramos a evaluar la Escritura de acuerdo a lo que dijo Pablo, entonces habría oportunidad de decir, eso lo dijo Pedro, esto lo dijo fulano y sultano. Y nosotros por la fe hemos creído y aceptamos que toda palabra que está aquí es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para edificar nuestra vida. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que esta palabra es la palabra de Dios, porque nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas a través de esta palabra. Porque a través de esta palabra nosotros tenemos paz, tenemos seguridad de perdón, de salvación. A través de esta palabra nosotros entendemos que Dios obra y hace milagros, que Dios sana, que Dios transforma las vidas de manera radical. Entonces, más allá de lo que podamos sentir, de lo que nos puedan decir, si no está basado en la palabra de Dios, nosotros tenemos que rechazarlo. De hecho, a mí me gusta mucho aquella expresión donde el apóstol Pedro, aquel planteamiento que hace Pedro, donde dice que ellos oyeron, que ellos vieron a Jesús transfigurarse, que ellos escucharon la voz de Dios cuando le dijo, este es mi Hijo amado. Ellos estaban allí. Y lo que no lo vio uno solo, habían 3 testigos.
Pedro, Jacobo y Juan. Y los tres vieron lo mismo y escucharon lo mismo. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, a pesar de que tuvimos esa visión, vimos directamente lo que ocurrió y escuchamos esa voz, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que arde en lugar oscuro. Entonces no es asunto de emociones, de que si hubo profecía, de que si hubo visión, de que si tuve sueños, de que si dijo esto, se dijo aquello, de que si sintió esto o aquello. No es asunto de eso. Porque cuando Moisés se enfrentó a los hechiceros en Egipto y Moisés tiró la vara, también ellos tiraron la vara y se convirtió en lo mismo que se convirtió en la vara de Moisés. Cuando Moisés hizo otras demostraciones, ellos las hicieron. Lo que pasa es que lo que Moisés hizo superaba siempre lo que los hechiceros hacían. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque puede haber señales fraudulentas, y las hay de hecho, milagros fraudulentos. De hecho, el Señor dice que llegará un tiempo donde le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor dirá, no conozco. Porque si bien es cierto que Dios está activo y de que Dios hace milagros portentosos aún en este tiempo, y seguirá haciendo porque el poder de Dios no cambia, y Él lo va a hacer conforme a su voluntad, tenemos que fundamentar nuestra fe o nuestra creencia en la palabra de Dios, la palabra profética. Tomad el escudo de la fe, o sea, el escudo de la fe, cuando aceptamos, no importa, hermanos, sobre todo en estos tiempos, no importa lo que la llamada ciencia diga, no importa lo que los expertos digan, no importa las conclusiones a las que lleguen. Tenemos la palabra profética más segura y tenemos que creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, entonces eso es un campo protector, un escudo con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, volviendo a un soldado romano, el escudo de un soldado romano era usado generalmente para funciones tanto defensivas como ofensivas, como de ataque como para defenderse. Y esos escudos en ese tiempo, bueno, eran fabricados de diferentes materiales, de madera, de metal, de cuero. Lo que se buscaba obviamente era protegerse de las flechas, protegerse de las espadas. O sea, en lo defensivo, los soldados romanos tenían tácticas que les permitían usar los escudos de manera grupal para crear una especie de barrera protectora, bien sea en la parte superior para que las flechas no les llegaran desde arriba y se protegían con ellos, o hacia el frente o hacia los flancos. O sea, los soldados romanos habían creado una serie de tácticas que se convertían como en una especie de vehículo armado, blindado, y que ellos habían desarrollado, y con esas técnicas ellos le hacían mucho daño y rompían la formación de los otros ejércitos, de los otros soldados del enemigo, al tiempo de que ellos mismos se protegían. Y se protegían de dardos de fuego que muchas veces les lanzaban flechas que estaban impregnadas de grasa o de brea, se las lanzaban, y ellos, al protegerse de esa manera, entonces eran capaces de protegerse de librarse de ser heridos por esos dardos de fuego. Entonces el escudo era usado para arremeter en bloque contra los enemigos, y en el caso de los escudos romanos, algunos tenían en la parte central algo puntiagudo que también era usado para herir al oponente. De manera que cuando un soldado tenía un escudo de esa naturaleza, eso le daba confianza porque le proporcionaba protección. Entonces Pablo allí en Efesios nos hace varias referencias
en cuanto a la fe. Y no vamos a leer o hacer referencia directa a esos pasajes por razones de tiempo, pero es evidente, obviamente, que la fe es importante. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todas las promesas de Dios se hacen efectivas es a partir de la fe que nosotros tenemos. Pero no debemos movernos entonces por sentimientos, sino por lo que creemos. Ahora, ¿qué es lo que debemos creer? Debemos creer lo que Dios habla, lo que Dios dice. Ahí, obviamente, en la iglesia, gente que Dios ha puesto, como pastores, evangelistas, maestros, gente con dones y ministerios que Dios ha puesto para comunicar la palabra de Dios. Pero yo siempre menciono esto, ¿no? Que hay muchas personas que son totalmente dependientes de lo que dice el pastor, de lo que dice el maestro, de lo que dice el predicador. Pero no es lo que Dios quiere. Dios los ha puesto allí para enseñarnos. Pero Dios quiere que nosotros mismos leamos su palabra, aprendamos su palabra, para que seamos capaces de discernir y de discriminar si lo que se nos está enseñando, lo que nos está diciendo, tiene un fundamento en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Hebreos 1:16 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Juan 5:4 dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces la fe es importante como elemento de protección, pero también como elemento de ataque. Porque el enemigo viene hacia nosotros tratando de confundirnos, tratando de derrotarnos, tratando de desanimarnos, y nosotros tenemos que también pasar a la ofensiva. ¿Cómo? Usando la palabra de Dios, porque eso fue lo que hizo Jesús. En el tiempo de la tentación de Jesús, después de ser bautizado, cuando el diablo venía usando la Biblia a medias para tratar de confundirlo, el Señor usó la palabra y siempre decía, escrito está. Porque el enemigo usaba, como dije en una oportunidad anterior, a los inicios de este estudio, el enemigo usó con Eva esa táctica cuando le dijo, con que Dios les ha dicho. Y Eva le dice, no nos ha dicho que comamos de los árboles. Nos ha dicho que de todo árbol podemos comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el asunto con Eva es que Eva finalmente cedió a la tentación. Ahora, el enemigo usa la palabra con Jesús. Y la respuesta de Jesús es, tú me dices esto, pero también está escrito esto. Y entonces uno tiene que actuar de acuerdo con lo que está escrito. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para no dejarnos confundir, para no desviarnos, para mantenernos firmes en el camino del Señor, en los caminos del Señor. Luego dice en el versículo 17 del capítulo 6, que tomemos el yelmo de la salvación. Bueno, el yelmo era un casco que usaban los soldados para protegerles la cabeza. Y el yelmo era un casco elaborado de metal y protegía no solamente la cabeza, protegía el cuello y protegía también, en el caso de los romanos, los lados de la cara. Claro, posteriormente y diferentes ejércitos adoptaron distintos tipos de yelmo, algunos muy cerrados con prácticamente una pequeña abertura para los ojos, pero que les cubría totalmente la cabeza. En todo caso, esa es la función del yelmo, proteger la cabeza. Ahora, en términos espirituales, bueno, en términos físicos nosotros tenemos aquí el cerebro. Y justamente un casco lo que busca es proteger el cerebro. Por eso una persona que va en una motocicleta o que va en una bicicleta o alguien que maneja un scooter o una patineta, generalmente pues debe usar un casco para evitar lesiones, contusiones.
Y generalmente los jugadores o los deportistas que practican algún tipo de deporte donde hay riesgo de que su cabeza sea golpeada y tengan un tipo de conmoción cerebral o hasta sean muertos, entonces ellos usan un casco protector. Y esa es la finalidad. Ahora nosotros asociamos la cabeza también con nuestra mente, con el razonamiento, con los pensamientos, con la comprensión. Y justamente esa es la idea, lo que está tratando de ilustrar aquí la palabra de Dios es eso, que tenemos que proteger nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos como creyentes? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando vinimos a Cristo? Cuando vinimos a Cristo lo que hicimos fue buscar salvación, porque eso es lo que Cristo promete, huir de la condenación. Entonces el apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la salvación no es asunto solamente de un momento emocional, porque nos puede pasar, como en la parábola del sembrador, aquellos que son como espinos, y allí cae la semilla, son terrenos con espinos, e ilustra a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero mucha emoción, y cuando vienen las pruebas y las dificultades de la vida, entonces aquel momento emocional donde vimos que podíamos ser salvos, que nuestros pecados podían ser perdonados, ese momento y toda esa emoción es ahogada por las dificultades y las pruebas. Pero la fe no solamente puede ser emocional, tiene que ser razonada. Que entendamos lo que significa, la vida cristiana, que el cristiano pasa por pruebas, por dificultades, pero que puede sobreponerse, que no está solo, que no está abandonado por Dios para enfrentar esas dificultades. Entonces nosotros oímos la palabra, la entendemos aquí, de allí pasa a nuestro corazón, donde alojamos esa palabra, atesoramos esa palabra, y el Espíritu Santo opera esa obra transformadora en nosotros. Ahora, ¿a dónde llega el enemigo? ¿Y dónde son generalmente las mayores batallas de los seres humanos? Aquí. Y uso a propósito la frase seres humanos y no dije cristianos, porque todas las personas, las batallas de las personas son mentales. Y luego de alguna manera, pues se exteriorizan y afectan el ser en general y afectan a otras personas. Entonces, nosotros no nos libramos de esas batallas y de esas luchas. Y por eso el creyente también experimenta malos pensamientos, maquinaciones, tentaciones que están allí, que se van desarrollando en la mente. Y recuerdo hace muchos años un amigo muy querido decía, y refiriéndose a esto, que tú no puedes evitar, por ejemplo, que las aves, los buitres, vuelen en el aire. Lo que sí puedes evitar es que te hagan un nido en la cabeza. Y con esto lo que quería decir es, tú no puedes evitar que te lleguen pensamientos, que tengas ideas que sabes que no son buenas y que son contrarias a lo que Dios quiere, y que tú no quieres tener esos pensamientos y esas ideas, pero están allí. Lo que sí puedes evitar es que esas ideas se apoderen de ti, controlen tu voluntad y hagas lo que Dios no quiere que hagas. Y termines negando la fe o actuando de manera pecaminosa y de forma consciente y voluntaria. Eso sí lo puedes evitar. ¿Cómo puedes evitarlo? Llenando tu corazón, llenando también tu mente de la palabra de Dios. Porque de la misma manera como estamos tan expuestos a tantos mensajes hoy en día, prendes la televisión, oyes la noticia, vas al cine, haces lo que sea y ves una serie de cosas con las cuales no quisieras encontrarte y que muchas veces terminan
afectándote mentalmente, emocionalmente. ¿Cómo puedes combatir eso? Un primer paso sería tratando de minimizar la exposición a ese tipo de mensajes. Pero no podemos vivir en un mundo aislado. Nosotros no podemos vivir con el espíritu de los monjes, convertirnos en anacoretas o gente que vive en cuevas o que vive en lugares remotos para no estar en contacto con el mundo, porque la Biblia dice que nos aislemos, pero no físicamente o completamente del mundo, porque si nos aislamos completamente del mundo, ¿quién comunica ese mensaje del Evangelio? ¿Quién predica el mensaje del Evangelio? Pero en medio de un mundo en el cual los creyentes no somos ciudadanos, sino transeúntes, porque dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros podemos prevalecer si perseveramos en la palabra de Dios, si recordamos siempre, si siempre tenemos en mente lo que la salvación significa, si atesoramos esa salvación. Entonces, cada vez que nosotros estemos en una situación donde nuestro testimonio, nuestra fidelidad, nuestra obediencia está en riesgo, tenemos que pensar que lo que está en juego es nuestra salvación y que luchamos es por nuestra salvación. Que nos abstenemos de cosas por nuestra salvación. Que soportamos dificultades y pruebas y tentaciones es a causa de que queremos alcanzar salvación. Porque si no lo hacemos, estamos perdidos. El Señor dijo, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es el que perseverare hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, dijo Jesús, ese será salvo. Entonces, eso en nuestro entendimiento, en nuestra mente, nos da protección, nos da fortaleza. Por eso, sobre todo en estos tiempos, tenemos que pensar mucho en lo que dice allí en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. No veas las cosas que el mundo ve como naturales. No apoyes lo que el mundo apoya como que está bien, si Dios dice que está mal. No hagas lo que todo el mundo hace, porque vivimos en sociedades progresistas y modernas, si eso está en contra de la palabra de Dios. Lo que debe prevalecer en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es la idea siempre de que en Cristo tenemos salvación y vida eterna. No se trata de lo que la mente de los filósofos razonan y después quieren presentar al mundo como verdad absoluta. Sabemos que la ciencia dice algo hoy y luego dice no era así, sino que es así. Y pasa un tiempo y viene otro y dice creíamos que era así, pero no es así, sino es de este modo. Pero la palabra de Dios vive, es viva, permanece, porque es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, es la expresión de Dios. Entonces las palabras de Jesús no pasan. Pero no solamente dice el versículos 17 de Efesios 6, que tomemos el yelmo, el casco de la salvación, sino que dice, y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque un soldado no podía solamente pasar todo el tiempo defendiéndose con un escudo, porque al final no iba a prevalecer, por mucho que ese escudo tuviese algo puntiagudo que le permitiera de alguna forma
causar algún tipo de lesión o de herida. Al contrario, necesitaba también arma ofensiva. Entonces dice aquí que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Yo tengo una réplica de una espada de la que usaban generalmente un soldado romano. Y es una espada que tiene filo por ambos lados. O sea que de la manera como de un lado o a otro moviera la espada, pues el soldado podía infligir heridas al contrario. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y dice, espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con lo cual quiere decir que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y dice, y discierne los pensamientos. Es decir, no hay nada que el ser humano piense o llegue a pensar que la Biblia no diga algo que tenga que ver para sopesar los pensamientos de los seres humanos, cualquiera que estos sean. Entonces, una espada la usaba, como ya dije, un soldado para defensa y para ataque. Era útil para la lucha cuerpo a cuerpo, principalmente esas espadas, especialmente las espadas romanas, que eran unas espadas cortas y que habían probado a lo largo de los siglos que era la espada más efectiva en combate. Y los soldados siempre mantenían esas espadas bien afiladas porque eso era lo que garantizaba su efectividad. Y no solamente eso, o sea, ellos no solamente tenían la espada, sino que continuamente se estaban adiestrando en el uso de la espada. Ahora, eso es bien ilustrativo de lo que debe suceder con un cristiano. Si la espada del cristiano es la palabra de Dios, ¿cómo usamos nosotros esta espada? Se supone, y Dios espera, que esta palabra no se quede en las páginas de un libro, sino que penetre, que esté aquí, que esté en nuestro corazón, que seamos capaces en el momento que sea necesario de utilizar esa palabra para defendernos, para defender nuestra fe, para defender nuestra confianza. Pero al mismo tiempo para atacar al enemigo, porque esa es una de las finalidades. De manera que tenemos también entonces que adiestrarnos en el uso de la palabra. Y a cualquiera que haya seguido, que se haya conectado y que haya seguido esos estudios, yo realmente le felicito y espero que Dios le bendiga y le haga fructificar. Porque esa es la manera como nosotros aprendemos a usar esa palabra, escuchando, aprendiendo, estudiándola, analizándola, yendo al detalle. Un sermón dominical no es suficiente. Nos ayuda a entender alguna cosa. Pero el uso continuo de la palabra, la lectura de la palabra, la meditación, nos prepara no solamente para defendernos de los ataques del enemigo, sino también para ser capaces de ir en contra de lo que el enemigo dice. Porque yo decía en uno de estos estudios que el diablo es un ángel poderoso, más poderoso que cualquier ser humano. No podemos prevalecer contra el diablo. Pero cuando nosotros tenemos la palabra, tenemos el poder de Dios, nuestra fe se fortalece a través de la palabra, porque la fe viene por el oír, dice en Romanos 10, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, eso va fortaleciendo nuestras bases, nuestros valores. Entonces podemos afirmarnos mejor. Entonces, la palabra es el instrumento que Dios nos da para defender nuestra fe contra los ataques del enemigo. Y la Biblia siempre tiene una respuesta a cualquier situación humana
asociada a la vida espiritual. No solamente a la vida espiritual, porque hay muchos consejos para la vida práctica, para la familia. Lo hemos visto a través de este estudio, para las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, las relaciones con los jefes, con los empleadores, con el prójimo, en la manera de hacer negocio. Hay muchas instrucciones en la Biblia. Pero todas parten de una base espiritual. Segunda de Corintios 10, 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestras guerras, de nuestras luchas con el enemigo, no son carnales, no son meramente humanas, no se pueden vencer con psicología o con algún tipo de entrenamiento que tengamos de pensamiento positivo. No se puede vencer así. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y recuerde que estamos hablando aquí de la armadura de Dios. Es una armadura, es una protección que Dios otorga. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas son obstáculos que pone el enemigo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando hay falsas enseñanzas, cuando hay herejías, la palabra nos da los argumentos y el conocimiento para poder desarticular cualquier cosa que el enemigo quiera tejer. Y somos capaces, como dice aquí en el versículo 5 de 2 Corintios 10, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque también dentro de nosotros a veces tenemos, como ya dije, esas luchas. Y esas luchas solamente pueden ser vencidas cuando le damos credibilidad a Dios. Cuando le damos credibilidad a la palabra de Dios. Sobre cualquier otro razonamiento, sobre cualquier otra idea. Sobre cualquier manipulación. Ahora, la palabra de Dios también es el arma para avanzar efectivamente en nuestra misión de conquistar nuevos territorios para el reino de los cielos. Y ese nuevo territorio puede ser un amigo, una amiga, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, una compañera de estudio o de trabajo, una familia completa a la cual le compartimos la palabra de Dios. Y esa familia es receptiva al mensaje de la palabra. Entonces, a través de la comunicación de la palabra, nosotros avanzamos en la conquista para el reino de los cielos. Marcos 16, 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que tienen fe. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es cortante. De manera entonces que cuando nosotros nos equipamos de esa manera, cuando nosotros tomamos toda la armadura de Dios, nosotros vamos a ser capaces de resistir cualquier cosa, cualquier dificultad. Vendrá lo que sea, enfermedades, tribulaciones, falta de recursos, persecuciones, incomprensiones, calumnias, separaciones, pero podemos estar firmes. Y el apóstol Pablo lo ponía de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo.
tribulación, angustia, persecución, hambre, enfermedades. Y decía, y estoy cierto, seguro, de que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero solamente se puede tener esa certeza cuando nosotros hemos protegido nuestro corazón con la palabra del Señor. Cuando nuestros pies están firmes, caminando de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Cuando la fe es nuestra arma principal para defendernos. Cuando la palabra de Dios, en la cual nosotros ponemos nuestra fe, y al ponerla en la palabra la estamos poniendo en el que da la palabra, que es Dios. Entonces somos capaces de atacar y de defender. Ahora, todo lo que necesitamos nosotros para salir victorioso contra nuestro enemigo y para no ser engañados, nos ha sido dado por Dios. Mire, que Dios nos guarde a todos, pero cuando un cristiano cae porque ha estado desprotegido, porque ha dejado de caminar, porque no ha cuidado su corazón, porque ha dejado de vivir por fe, porque ha dejado de batallar en la vida usando la palabra de Dios. Después se le puede echar la culpa al pastor, se le puede echar la culpa a los líderes de la iglesia, se le puede echar la culpa a un hermanito, una hermanita. Eso son solamente argumentos, excusas. Pero cuando nosotros nos protegemos con lo que Dios nos ha dado, y nos ha dado todo lo que necesitamos, no necesitamos nada más. No necesitamos la cobertura de los hombres. Debemos sujetarnos, dice la Biblia, a los que Él ha constituido como líderes de la iglesia. Y la Biblia dice básicamente, sujetaos a vuestros pastores. Los pastores tenemos cuentas particulares que darle a Dios acerca de cuál ha sido nuestra conducta con relación a aquellos que puso bajo nuestro cuidado. Pero los individuos no podrán excusarse delante de Dios en que el pastor hizo esto o dijo esto, yo me fui de la iglesia o esto o aquello. No, ese tipo de excusas no funcionarán. De tal manera que Dios nos equipa adecuadamente. No hay entonces justificación para vivir en derrota. Eso no quiere decir que no hayan momentos cuando nos sentamos débiles y que inclusive nuestra fe se debilite. Le pasó a Elías. Dice la Biblia que Elías era hombre semejante a cualquiera de nosotros. Y nos puede pasar a nosotros. Pero la misma palabra nos enseña que no es con nuestra fuerza, que el Señor no nos dejará, no nos abandonará. Entonces no hay justificación, porque la fuerza y el poder de Dios están a la disposición de todo aquel que lo busca, pero hay que desearlo, anhelarlo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Bueno, llegamos entonces al final de esta lección número 20, y la próxima semana, si el Señor lo permite, entonces estaremos completando, ya cerrando el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y en la próxima oportunidad les estaré diciendo en qué estaremos estudiando.
al concluir con la epístola a los Efesios, y estaré compartiendo con ustedes entonces cuál va a ser nuestra próxima serie de estudios. Esperamos pues que hayan sido bendecidos y edificados hasta el día de hoy, y vamos a cerrar con una oración. Recuerde lo que siempre les digo: si usted considera que esta palabra puede serle de edificación a alguien más, compártasela, no así como comparte cualquier cosa, es la palabra de Dios. Compártala. Si usted comparte este mensaje, usted no sabe cómo Dios puede usar esa palabra para impactar la vida de muchas personas. Recuerde eso, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva ocasión en que has permitido, Señor, que dediquemos este tiempo a meditar en lo que tu palabra dice, Señor. Hay cosas que nosotros no podemos, Señor, transmitir o comunicar, pero que tú puedes, Señor, suplir lo que sea necesario. Damos la gloria a ti, damos la honra. Pido, Señor, por cada persona que se ha comunicado, y que tal vez entre los que escuchen, Señor, este mensaje haya hombres y mujeres que están luchando para mantenerse firme, que quieren mantenerse firme, o que tal vez están fallando, Señor, pero quieren dejar de fallar y quieren, Señor, llevar una vida espiritual estable que les llene de gozo, les llene de paz y que satisfaga, Señor, oh Dios mío, lo que tú quieres o tu voluntad para todos los creyentes. Recibe la gloria, Señor, y a ti, Padre, te pedimos que nos sigas ayudando para mantenernos, oh Dios, en obediencia de acuerdo con lo que nos enseñas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde, y si Dios quiere nos vemos entonces en una nueva oportunidad.